Bienvenidos a nombre de la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética. Queremos compartir con ustedes este encuentro y para esto Sandra Barbieri, que es una persona que la conocí, bueno, es alumna de biomagnetismo, la conocí hace varios años y ella trabaja con una técnica especial que es con este el microscopio de campos oscuros y en la clase que hicimos pues pudimos reeditar, digamos, este trabajo que hizo el doctor Royce con el doctor Ilú. Tomamos la sangre seca de un colega que tenía un problema de leucemia y luego aplicamos los imanes, o sea, sacamos la sangre. Ahí estaba Claudia justamente que está ahora con nosotros. Ella como profesional enfermera pues extrajo la sangre de este colega y lo puso en el microscopio y pudimos ver la sangre. Después de esto, eh, aplicamos los imanes y dejamos ahí a la persona pues y continuamos con la clase. Muy bajito el sonido de mi micrófono. Tengo un micrófono instalado, pero bien que me lo dices. No sé cómo me escuchan el resto. ¿Sí se escucha bien? Yo te escucho bien. Bueno, entonces lo que hicimos es dejar unos 20 minutos. Estábamos en Miami, Florida, y después extrajimos la sangre. Nuevamente lo hizo Claudia y lo mostramos al microscopio. Esto parcialmente se grabó, pero no teníamos pensado en hacer todo esto, pues y no se reportó, pero realmente fue fantástico mirar cómo se observaban, cómo se despegaban los glóbulos, etcétera, etcétera. Y entonces Sandra pues hizo la interpretación. Esto es uno de sus talentos, entre otros, porque además ella es escritora, escribe para niños, hace las ilustraciones y realmente hace un trabajo muy serio, muy comprometido. En el último tiempo se ha sumado a las clases que hacemos semanalmente y su participación siempre es muy destacada, muy importante. Pero para no alargar esto, pues voy a dar el paso a Sandra, pues adelante. Sí, doy paso pues a Sandra, perdón por esta interrupción, y adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, muy agradecida y contenta de estar compartiendo con ustedes esta noche y de poder compartir un poquito de la experiencia y de todas las recetas ancestrales que tenemos de esta técnica que es el hacer las tinturas. Como decía Jorge, cuando estábamos observando el microscopio, cada planta tiene una esencia y cada planta tiene una frecuencia. Y muchas veces nosotros estamos en desequilibrio con nuestro cuerpo porque de repente o nos desconectamos un poco de la naturaleza o tenemos emociones específicas que van haciendo que nuestro cuerpo vaya acumulando toxinas y bueno, tóxicos del medio ambiente, básicamente. Y las plantas vienen desde épocas inmemoriales a ayudarnos a poder como equilibrar y limpiar nuestro organismo y suplirlo de los nutrientes o de las cosas. Esta es una charla básicamente informativa para que aprendamos, porque hay mucha información afuera y siempre tenemos que educarnos. Lo importante es la educación que nos va a permitir tomar las decisiones correctas en los momentos específicos, cuando tengamos algún desequilibrio en nuestro cuerpo o bueno, cuando tengamos que elegir otro tipo de técnicas, ¿no? En ningún momento tengo que hacer el disclaimer de que no es para curar o tratar ninguna enfermedad ni nada, simplemente lo que vamos a enseñar es una manera visual y educativa de poder saber cómo hacer las recetas, como cuando uno está en la cocina, que muchas veces podemos hacer platos y cosas en nuestra cocina que nos van a ayudar a potenciar, digamos, los nutrientes de cada planta. Así que bueno, estoy muy contenta y agradecida. Y,
Y cuando quieras empezamos, doctor Mena. Yo voy a... Bueno, ahí tenemos en pantalla y esta, no sé si todos pueden mirar y vamos a continuar con esto. Esta charla, pues, la ha denominado Sandra, pinturas herbales. Y eso es lo que vamos a Bueno, continuar. queremos empezar un poquito con la historia, básicamente, de las tinturas, ¿no? Y se remontan a muchísimos años atrás. Hay evidencias arqueológicas que indican que el uso de las plantas medicinales se remontan a la época paleolítica. Y bueno, han encontrado estudios escritos de los primeros usos de hierbas, que también es en la época de los sumerios. Los sumerios eran una civilización que crearon tablillas de arcilla con cientos de plantas medicinales, y ellos eran un pueblo que vivían al sur de la Mesopotamia, que es donde sería ahora la región sur, básicamente, de Irak. Su tierra era rodeada de dos ríos muy importantes y era muy próspera para todo lo que es plantaciones. Entonces, ellos tuvieron una gran referencia, inclusive en historias bíblicas, de lo que es la parte de las hierbas. Después tenemos registros también del uso de hierbas desde las civilizaciones antiguas en el antiguo Egipto. Y en India, en China y en Oriente Medio también se utilizaban mucho las plantas aromáticas y los aceites. Los antiguos egipcios remojaban hierbas en alcohol para crear tinturas y licores al mismo tiempo. Y en la Biblia, en Apocalipsis 2, 22:2, se hace referencia al árbol de la vida. Y decía, en medio de la calle estaba la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hace más de 4.000 años, el emperador Chino Qianyu recopiló en un libro el beneficio de más de 300 plantas, muchas de las cuales son usadas hasta hoy. Siempre es importante aprender la historia de las diferentes civilizaciones, porque cada una utiliza plantas diferentes también y con propiedades y beneficios diferentes, pero vemos que todos, a lo largo de la humanidad y la evolución, todos han usado diferentes tipos de plantas. Los aztecas y los indígenas nativos de Norteamérica y Sudamérica también tenían a su vez ese sistema de medicina, pero lamentablemente también fue destruido por los colonizadores. Entonces a veces se han conseguido conservar determinadas recetas que han pasado de generación en generación. Sí, en este punto un pequeño comentario. En la época que llegaron los españoles, los aztecas y también antes los mayas, tenían alrededor de 4.000 plantas que las usaban con fines terapéuticos. De estos, actualmente son 80 los que se usan en México y la Universidad de Chapingo, que es la que le dio la sombra, digamos, académica al doctor Boyce en México, ellos Sí. tienen recopilado alrededor de 400 plantas. Es decir, que tenían una riqueza y un conocimiento, eran culturas mucho más avanzados que los europeos. Los europeos en algunas zonas estaban todavía en la barbarie y estos pueblos aparentemente indígenas. Y en eso tenemos que recalcar que la palabra indígena no es muy apropiada porque indígena viene de indigente y no para nada. Son pueblos originarios. Eso sería un poquito siempre de pensar cuando nos referimos a los pueblos nativos. Bien, adelante, por favor. Perdona la interrupción, Por favor, Sandra. porque es muy buen aporte. Siempre es importante nosotros aprender lo que es la historia también, porque es como no nos damos cuenta que es algo que se descubrió ahora, sino que es algo que se ha venido usando a través de muchas generaciones y bueno, y teniendo muy buenos resultados. Lo que hablábamos hoy, es muy importante aprender, ¿no?, el conocimiento de cada planta y también las contraindicaciones, porque es muy importante saber en qué casos sí se pueden aplicar y en cuáles no. Bueno, como decía
el padre de la medicina, Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Muchas veces nosotros estamos consumiendo mucha comida en estos días que lamentablemente no está ni pura, ni limpia, ni con los orígenes antiguos, porque básicamente ahora en la tierra ya no se respeta como antes, los cultivos no se están cambiando de lugar para que tengan los nutrientes, los minerales y todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Entonces muchas veces el cuerpo entra en desequilibrio o también en una toxicidad forzada por el medio ambiente y los químicos a los que estamos expuestos en el día a día, ya sea productos de limpieza, ya sea pesticidas o, o productos químicos que muchas veces nuestra piel absorbe, ¿no? Cremas, que nos ponemos lociones en el cuerpo, o maquillaje, o productos que son generalmente no tan orgánicos y que tienen algún ingrediente activo tóxico. Por ejemplo, un ingrediente que es bastante, muy tóxico, que la mayoría de las personas están acostumbrados, es a usar el aluminio en el desodorante. Entonces, eso también va acumulando una serie de toxinas en nuestro cuerpo que nos llevan a que muchas veces se produzca un desequilibrio que le llamamos enfermedad. Entonces, las plantas en estos momentos muchas veces nos ayudan con diferentes propiedades a traer ese equilibrio, ¿no? A volver a, a ese balance de nuestro cuerpo. Hipócrates siempre decía bueno, que si nosotros usábamos el alimento como medicina, realmente, si comíamos correctamente, no nos íbamos a enfermar y que nuestro alimento sea nuestra medicina, básicamente. Así que en base a eso tenemos lo que sería esta aprendizaje de lo que son también las tinturas y los beneficios de las flores y de las plantas y de los frutos. ¿Qué es una tintura? Una tintura es una preparación de hierbas líquida que se utiliza para la extracción y conservación de principios activos. Los principios activos son beneficios que están presentes en las plantas, en las flores, en los hongos o en los frutos, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a ingerir determinado tipo de vegetal porque tiene ingredientes activos o por ejemplo, le colocamos ajo en nuestra comida porque sabemos que el ajo tiene la alicina, que es un antibiótico natural muy potente, o el orégano, bueno, así, con todos los elementos que tenemos y que forman parte de nuestra cocina. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos utilizar un líquido que sea disolvente. Disolvente quiere decir que cuando lo colocamos en ese preparado de plantas o de hierbas, ese líquido va a absorber todos esos nutrientes y va a potencializar los efectos. Entonces, tenemos que usar o alcohol o agua o glicerina. En el caso del alcohol es más potente, pero hay casos de personas que tienen sensibilidad al alcohol o bien niños o personas embarazadas, que en ese caso se podría usar el agua o la glicerina. Es una forma muy popular de ingerir lo que sería llamado la medicina de las plantas. Es fácil de hacer y de tomar. Y tiene una larga duración. Muchas veces nosotros tenemos una planta o compramos una planta y vemos que tiene una vida útil de una semana, o si queremos hacer una ensalada o queremos utilizar un orégano fresco, de repente nos dura un poco de días nada más. En cambio, en la tintura muchas veces dura hasta 5 o 6 años de vida útil. Por eso siempre es importante cuando realizamos la tintura colocar una etiqueta que después lo mostraremos y marcar la fecha que fue creada para tener idea del tiempo. La elaboración de las tinturas implica un proceso de maceración. En la maceración quiere decir que cuando sumergimos el material, lo elegimos, colocamos en un recipiente esterilizado, lo podemos hervir en, en una ollita que sería ideal que no fuera de aluminio también, por lo mismo que explicamos de la toxicidad del aluminio.
Entonces colocamos en un frasco esterilizado o el material seleccionado, que puede ser, por ejemplo, volvemos al ejemplo del orégano, orégano fresco o orégano seco, ¿no? Entonces se coloca el disolvente y se tapa en un lugar donde no tenga luz. Se puede poner en una bolsa oscura o en un cajón que no le entre la luz del sol. Y se deja allí de 3 a 6 semanas. Durante ese periodo, de las 3 a las 6 semanas, la podemos agitar varias veces, a veces 3 veces por día, y los principios activos que están presentes en ese material, que son alcaloides o terpenos o flavonoides y otros compuestos con propiedades terapéuticas, se disuelven en el disolvente, que en este caso sería el alcohol, y se concentran en la solución resultante. O sea que pasado el periodo, nosotros vamos a tener una solución del alcohol con todos los nutrientes de la planta. A pesar de su uso en la medicina tradicional, es muy importante considerar que la eficacia y la seguridad de las tinturas puede variar en función de la calidad y la concentración de los productos, ya sea de la concentración del alcohol o del vehículo que usemos, ya sea agua o la glicerina también o el vinagre. En el caso de que sea agua, es muy importante tener una muy buena calidad de agua. Nosotros en estos tiempos estamos siendo expuestos a diferentes cantidades de agua con diferente pH. Tenemos aguas que las venden envasadas en plástico, que lamentablemente le quitan todos los minerales y tiene una acidez de un 3.0, de un 4.0, de un 5.0. Entonces, tenemos que usar una buena calidad de agua. Se puede usar o tener un destilador en la casa o usar una agua purificada o mineral que sea de buena calidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta también las interacciones con otros fármacos. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, la medicina muchos años atrás extraía los principios activos de las plantas para hacer medicinas. Entonces, hoy en día también, más allá de que se le agregan otros componentes, hay interacciones entre determinado tipo de medicinas y también de las condiciones específicas de cada persona. Por lo tanto, es muy importante saber esas interacciones y es muy importante también tomarlo con la seriedad que se merece y no a la ligera de mezclar o pensar que es algo simple, pero, pero que no va a tener ningún tipo de contraindicación, porque muchas veces, dependiendo de la sensibilidad de la persona o dependiendo de la cantidad de plantas que se coloque, o de la interacción con otros medicamentos que la persona pueda estar tomando, puede dar resultados que no son los esperados o los más satisfactorios. Entonces, siempre es muy importante que se sepa lo que se está haciendo y que se tomen las precauciones necesarias para poder saber que vamos a hacer una tintura correcta y que también, en el caso de que la persona tenga algún problema de salud o esté tomando algún remedio, que le consulte al profesional de la salud para saber si hay interacción con las medicinas que están tomando, principalmente con medicinas que son de carácter antidepresivos o, por ejemplo, las personas que tienen problema de presión alta, muchas veces las tinturas que tienen como ingrediente el jengibre pueden tener la tendencia de elevar la presión arterial. Entonces, en ese caso, siempre es bueno informarse antes y hacerlo con la responsabilidad y la seriedad que eso conlleva, ¿no? Después tenemos los solventes, el más común básicamente y fácil de conseguir en todos los países es el alcohol de vodka, por ejemplo, porque hay lugares en los que se utilizan otro tipo de alcoholes, pero tiene que ser un alcohol que esté más o menos a un 40% y que sea edible.
por decirlo así. Entonces, el alcohol de vodka es más fácil porque ya viene preparado con la graduación aceptable y no va a causar ningún tipo de riesgo para la salud. Pero como dijimos anteriormente, si hay personas que no toleran el alcohol, a pesar de que se consume una cantidad mínima, porque después de la preparación, cuando están prontas, apenas se consumen 2 gotitas que se pueden diluir en agua. Pero hay personas que asimismo tienen una sensibilidad extrema al alcohol o que están embarazadas o que son niños. Entonces, en ese caso se puede elaborar con glicerina vegetal o también con el vinagre de manzana. ¿Estoy yendo muy rápido o tienen alguna pregunta o estoy bien? ¿Hola? Cualquier pregunta que tengan por el chat la pueden hacer y la vamos diciendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, em, las que carecen, estábamos hablando de las tinturas, ¿no? Entonces, las que carecen de alcohol no son tan potentes como las que sí tienen alcohol. Inclusive la duración de esa potencia dura un poco menos, pero son muy prácticas para lo que nombramos recién, para usarlas con niños o bueno, con personas que tienen sensibilidad o que no pueden tomar alcohol. Las tinturas básicamente las usamos en la medicina alternativa y se usan mucho en la cosmética facial y corporal. Una de las ventajas es que actúan muy rápido y son muy populares por causa de eso, ¿no? Entonces, sí, estaba mirando los oleatos en aceite. Es muy importante, principalmente ahora hay muchas personas que tienen una extrema sensibilidad a todos los ingredientes activos. A veces vemos una crema y nos ponemos a leer y hay millones de ingredientes que ni siquiera los podemos pronunciar y no sabemos lo que es. Entonces, es muy importante también porque sabemos que nuestra piel es el órgano más grande y absorbe absolutamente todo lo que colocamos en ella. Entonces, el tener la capacidad de poder elaborar nuestras tinturas o a veces nuestras propias cremas o jabones también, nos permite tener una libertad de elegir qué es lo que nos vamos a colocar en nuestro cuerpo. Porque muchas veces hay personas que empiezan a tener problemas de piel o empiezan a tener problemas digamos, a nivel de hígado y no se sabe por qué y básicamente cuando miramos nos damos cuenta de que los ingredientes de un maquillaje de ojos o de una base para la piel o como es muy común, por ejemplo, hay muchas cremas que tienen aceite mineral. Entonces el aceite mineral sabemos que es un derivado del petróleo. O por ejemplo, hay mucha gente que usa la vaselina, el petrolatum, que también es otro derivado del petróleo, y en ese caso puede generar una extra sensibilidad, por ejemplo, de las personas que tienen el hígado muy tóxico, básicamente no toleran y por eso que causan reacciones automáticas a nivel de la piel. Entonces es muy importante educarse en ese punto porque nos va a dar la libertad de saber elegir qué es lo que vamos a poner en nuestro cuerpo y básicamente si vamos a comprar una crema o producto de belleza, nosotros al tener el conocimiento vamos a ver qué ingrediente nos va a beneficiar o qué ingrediente tenemos que evitar. Entonces, estos años ha crecido mucho la popularidad también de, de las tinturas en la cosmética. Bueno, la dosificación de las tinturas se hace en gotas. El extracto, al igual que una tintura, es la solución de una hierba, pero también se puede hacer mezcla de hierbas, ¿no? Se pueden hacer en la casa o hay también compañías que venden aceites esenciales o que venden productos naturales que hacen, por ejemplo, una mezcla, una combinación de hierbas específicas junto eh, con unos fines específicos. Hay, por ejemplo, en el mercado se llaman las hierbas suizas que las venden en el Whole Food, en las tiendas de cosas, de vitaminas, y son una fórmula muy antigua que combina ciertas tinturas y las usan, por ejemplo, para picaduras de insectos a nivel tópico, pero también
se puede tomar para desequilibrios digestivos o para otro tipo de trastornos, ¿no? Entonces, en ese caso sería una solución de varias hierbas. La única diferencia en el caso es que la tintura contiene el alcohol y bueno, lo que sería un extracto no. Entonces ahí podemos saber básicamente la diferencia. Bueno, la maceración es lo que hablábamos anteriormente. La maceración es el contacto de una planta con el líquido extractor. Entonces consiste en dejar eso por un tiempo para que los compuestos químicos de esa planta, al sumergirlo en el líquido, comienzan a impregnarse en ese líquido, ¿no? Entonces podemos utilizar agua, pero también podemos utilizar alcohol, aceites, como hablamos anteriormente, vinos o vinagre. Y entonces lo podemos hacer dejándolo en reposo o también, dependiendo de la planta de elección, lo podemos agitar regularmente, ¿no? Yo siempre digo que es muy importante, así como cuando uno cocina también, que tiene que poner ese amor y tiene que poner esa intención. Cuando nosotros preparamos, así sea un té o una tintura o un extracto, de tener esa intención de ese amor, ¿no? Como cuando decían que si cocinas y estás triste, la comida te queda fea. Bueno, siempre poner esa intención linda de hacerlo mejor, ¿no? Como todo en la vida, yo digo que es muy importante eso, ¿no? Sentir ese amor y poder trasladarlo, así como también las plantas nos dan ese amor incondicional libremente. Entonces, bueno, lo que hacemos de vuelta es también colocamos en un frasco esterilizado. Es muy importante que sea esterilizado porque, bueno, como podíamos ver en el microscopio, eh, hay muchos microorganismos que nosotros no los vemos a simple vista, ¿no? Con nuestros ojos, pero existe todo un pequeño universo de hongos, de bacterias, bueno, ni que hablar de virus, y bueno, que si los elementos no están completamente limpios y esterilizados, nos puede perjudicar, digamos, nuestras tinturas. Entonces siempre es aconsejable que el lugar que lo vamos a hacer es un lugar limpio completamente, libre de productos químicos, porque también hay un factor muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta y es la calidad de aire del que estamos respirando. Entonces, también, más adelante les voy a explicar cómo podemos colectar las plantas, pero siempre es importante que estemos en una habitación donde sea el aire completamente limpio, sin esporas de hongos, sin ningún tipo de humedad, para que todo se pueda mantener de una manera completamente esterilizada. Entonces, bueno, colocamos en un frasco esterilizado y lo tenemos que secar, colocamos las partes cortadas de una planta, que yo siempre aconsejo que se corten con la mano, evitando mucho los metales, ¿no? Para que sea una manera más artesanal, decirlo así. Y bueno, podemos usar un mínimo de 25 gramos. Agregamos para 25 gramos aproximadamente 600 mililitros de vodka. Pero si las hierbas que tenemos no son frescas, por ejemplo, podemos tener unas hojitas de orégano de la planta que las sacamos y las hicimos, bueno, en ese caso hacemos esa aplicación. Pero si las que tenemos son sequitas, deshidratadas o son en polvo, ahí podemos usar hasta 100 gramos con la misma cantidad de alcohol, porque esa hierba no va a tener el agua que la otra fresca tiene en sus tallos o en sus hojas, ¿no? Entonces siempre es muy importante tener idea de esa proporción. Lo vamos a dejar reposar nuevamente por un periodo de 2 a 3 semanas, también en un lugar lejos del sol. Y bueno, y si no tenemos un lugar lejos del sol, lo podemos cubrir nuevamente como adentro de una caja o ponerlo adentro de una bolsa y así bloqueamos los rayos solares. Después nosotros vamos a colar eso y cuando lo colamos vamos a retirar la planta
y vamos a quedarnos con la solución líquida. Entonces, ese líquido, sí, tenemos que tener un frasquito oscuro donde se coloca una etiqueta con la fecha y el nombre. Y yo les voy a mostrar, igual, de todas maneras, después se los muestro básicamente, pero no sé si me ven ahí. Bueno, yo no me veo, sino después se los muestro para, para que sepan dónde está y qué tipo de frasquito oscuro es. Súbelo un poquito. A ver, espérame que ahora me perdí completamente. Un minutito. Ahí. Listo. Acá. ¿Ves? Por ejemplo, yo preparé con esta etiquetita y después eso se va a ir llenando con el líquido. En el caso les muestro, por ejemplo, este sería una tintura de palo de arco. El palo de arco es un árbol que comúnmente se llama lapacho en nuestros países, y el lapacho tiene la virtud y la capacidad de no tener absolutamente hongos en su corteza. Entonces él tiene la propiedad de oxigenar nuestra sangre, es antibactericida y antifúngico también. Entonces, en ese caso, nosotros ponemos el líquido en ese frasquito y ponemos la fecha y el nombre, y después que lo tenemos etiquetado, lo podemos usar de 5 a 10 gotitas directamente, sublingual, o en el caso lo podemos diluir en agua, ¿no? Cuando es sublingual, muchas veces 5 gotitas es un poco fuerte porque es bien concentrado, pero para las personas que no toleran esa concentración tan elevada, como a veces, por ejemplo, tenemos también los extractos de las flores de Bach. No sé si ustedes están familiarizados con las flores de Bach también. Les explico un poquitito, que no está aquí, pero les explico rapidito. Bach fue un científico que fue un precursor de lo que era la homeopatía, y él creó diferentes esencias de flores y las destiló en agua también, con un poquito de alcohol. Y esas flores, cada flor tenía una frecuencia específica para tratar diferentes emociones. Entonces, no tratan tanto la parte fisiológica del organismo, pero sí la parte emocional. Entonces, muchas veces se hacen extractos de las flores de Bach, o hay otros extractos de otro tipo de flores también que se usan más para tratar las emociones, por ejemplo, momentos traumáticos, situaciones de pérdida o situaciones de un estrés constante o de insomnio. Bueno, hay una serie de cuestionarios que esas personas se pueden tratar por medio de un terapeuta, o bueno, o la pueden ir a comprar directamente y la usan. Ahora la venden mucho en la tienda acá hay una tienda que se llama Whole Food, entonces venden uno que se llama Rescue Remedy, que es para todo tipo de situaciones de estrés. Entonces eso también es un extracto, pero en este caso no de plantas, sino de flores. Bueno, volviendo a nuestro panel aquí, tenemos lo que sería la etiquetada, lo guardamos y bueno, ahí tenemos como nuestro almacenamiento de nuestras tinturas. Después tenemos también otra manera que no es tan larga, digamos, ¿no? Como, bueno, pues tenemos que esperar 3 semanas o 6 semanas, pero sería lo que tan conocido es una infusión, o bueno, nuestros tés, ¿no? De tener esa costumbre linda de compartir un té, o de cuando nuestras mamás o nuestras abuelas nos hacían un tecito porque estábamos enfermas y bueno, tenían ese amor y ese cariño de mezclar esas hierbas para sanarnos, ¿no? Entonces, bueno, la definición del té sería, consiste en colocar la planta en agua hirviendo y dejarla por 10 minutos, y entonces obtenemos su extracto. Se pueden usar las hierbas secas, pero también podemos usar las plantas
frescas, o no necesariamente plantas, también podemos utilizar, por ejemplo, para la gripe o cuando tenemos cuadros virales, se puede usar la cebolla roja junto con ajo, le podemos poner orégano y bueno, aunque parezca un poco feo el gusto, pero se le mezcla con miel o limón y bueno, en ese caso tenemos una receta que nos ayuda mucho a la parte de combatir virus o tos. Y bueno, las infusiones también, lo ideal es evitar el metal y hacerlas también en recipientes que sean de vidrio en lo posible para que el metal no interactúe con esa energía tan frágil, ¿no? Y tan hermosa que es la energía de las plantas y de las hierbas. Y bueno, en las infusiones podemos colocar una cucharadita de las hierbas que sea, puede ser manzanilla o puede ser también flores secas, que la caléndula es muy buena, la caléndula se usa mucho en la parte de estética facial y bueno, y podemos utilizarla hasta como para un tónico de la piel, se puede usar la infusión. Y las flores secas se puede colocar 3 cucharaditas de hierbas frescas en un recipiente por cada taza. Lo que sabemos siempre que cuando la hierba está seca tenemos que aumentar un poquito la cantidad porque al estar deshidratada vamos a necesitar un poquito más la proporción para que tenga un sabor más intenso. Entonces, bueno, para la infusión lo que vamos a hacer es adicionar el agua hirviendo y de vuelta es muy importante usar el agua de la mayor pureza. Les voy a añadir algo rapidito, pero me parece muy interesante, ¿no? Es que, no sé si ustedes han visto el estudio del doctor Masaru Emoto, que también hace al microscopio él una investigación respecto de la frecuencia del agua. Entonces, el agua muchas veces en las ciudades pasa por todas esas cañerías y va absorbiendo toda esa energía negativa muchas veces de todas esas personas bueno, que es ese estrés y le ponen cloro y le ponen muchas cosas que también van contribuyendo a que esa agua no sea esa agua pura y con la mejor intención. Por eso, nuevamente, es muy importante acordarnos de esa frecuencia del amor, de esa frecuencia de hacer con esa intención que venga desde adentro, de poder colocar con esa intención de esa sanidad, ¿no? Bueno, de estoy haciendo todo lo mejor y bueno, y estoy disfrutando realmente de ese regalo que la naturaleza nos hace, que son las hierbas y el té. Entonces, al usar el agua de la mayor pureza posible, también van a sentir que el sabor cambia, porque muchas veces yo me acuerdo que tenía un filtro de agua y todo el mundo me decía, ¡ay, qué té más rico, qué café diferente! Y no era el café diferente, era el sabor del agua que al no tener tanto cloro ni tantos metales ni minerales, eh, quedaba diferente el gusto. Entonces, bueno, es una opción, ¿no? Que siempre que podamos debemos como focalizarnos en la calidad del agua. Las infusiones las podemos servir con o sin azúcar o bueno, con miel. También, por el mismo tema de las frecuencias, es importante que la miel se sirva con una cucharadita de madera o, caso de no tener, que sea de plástico, porque de vuelta al metal quita un poco esa frecuencia. Entonces, bueno, es como volver a lo antiguo, a lo rústico y de esa manera poder tener un resultado mejor. Vi una pregunta, pero no he podido leerla todavía, pero de todas maneras ahora vemos. La decocción es otro método también que podemos... Perdón, Sandra, antes de avanzar, sí me gustaría un poquito para dar paso a las preguntas. Gustavo, ¿podemos dar paso a las preguntas, por favor? Están escritas. Perfecto. Pregunta, para los que tienen problemas con los alcoholes, creo que ya le había respondido.
Se Sí, puede hacer en aceite de coco, es muy noble para la piel y cera de abejas puede ser abejas pura. sí, se puede usar también glicerina y se puede usar el vinagre de manzana también. El aceite de coco también es muy noble y también se usa, no como para tintura, pero se usa el aceite de oliva también, es muy noble. Lo que es importante no usar ningún tipo de aceite de canola o de maíz procesado porque causan demasiada inflamación en el cuerpo. Entonces ese tipo de aceites no son muy aconsejables. Si se usa agua como disolvente, ¿sería necesario un preservativo? No, porque en este caso el alcohol estaría actuando como un preservativo al mismo tiempo, ¿no? En el caso de la tintura. Entonces, en ese caso no es necesario. Sí dura unos de 3 a 5 años, pero no sería necesario adicionar un preservativo para que dure más. Básicamente se terminan antes de que pase el tiempo, ¿no? De caducación, pero no es necesario. Y me dicen si existen combinaciones que anulen los efectos de las hierbas. Eso es para saber si hay combinaciones que no se deben usar. Yo en ese caso tomaría cada persona en casos muy específicos, ¿no? Porque, como decíamos hoy, hay casos de personas que puedan ser hipertensas o que puedan tener eh, mucha sensibilidad en su sistema nervioso. También es muy importante como entender el contexto, ¿no? No simplemente los problemas fisiológicos que la persona pueda tener, sino también los problemas emocionales. Y bueno, y es muy importante tener una contención y hacerlo, eh, digamos, con la intención de lo que se quiere, porque ¿qué pasa? Eh, Muchas veces, por ejemplo, hay personas que de repente tienen problemas de hígado, ¿no? Y toxicidad del hígado. Y muchas veces se empieza a hacer, una persona dice, ah, bueno, porque escuché que quiero hacerme un tratamiento para eliminar parásitos, ¿no? Para eliminar hongo, el hongo cándida, que hoy en día muchísimas personas tienen un exceso de hongo cándida, pero, pero no tienen idea, ¿no? Cuando tenés, por ejemplo, una fatiga crónica, o cuando tenés que te olvidas de las cosas, o que tenés una inflamación crónica y que te dan ganas de comer azúcar o leche o, bueno, todos los alimentos que alimentan ese hongo. ¿Qué pasa? Si nosotros empezamos a hacer tinturas que de repente eliminen ese hongo y nuestro hígado está tóxico y nuestros riñones no están en las mejores condiciones, es importante que nosotros tengamos una guía. ¿Por qué? Porque entonces podés crear una reacción, ¿no? Una crisis curativa antes de tiempo. Son plantas, vienen de la naturaleza, pero tienen muchas propiedades y muchas veces es muy importante mirar el contexto, no solo fisiológico, sino emocional. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, una persona tenía varios problemas emocionales y bueno, y se aplicó aceite de geranio en el hígado, pero en vez de aplicar una dosis apenitas muy simple, aplicó todo en toda la superficie del hígado. Y claro, la piel absorbe y eso causó una crisis emocional, de llanto. Entonces, siempre es bueno tener ese equilibrio y esa guía y siempre conectarse con esa sabiduría interior que todos tenemos, que bueno, cada uno le llama un nombre diferente, pero en esos momentos específicos que vamos atravesando, ya sea problemas de desequilibrios de salud o emocionales, como que eso nos va a ir dando la guía y se nos van a ir revelando cosas que son buenas, ¿no? Siempre confiar como le dicen en inglés, en ese gut feeling, ¿no? En ese sentimiento, digamos, que nos dice si eso es correcto para nosotros o no. Entonces, hay listas que son largas y bueno, de repente en otra clase podemos direccionar a eso o yo les puedo después mandar la información, pero sí hay combinaciones bueno, que ya te digo, en el caso de personas que sean hipertensas, por ejemplo, hay que tener cuidado con todo lo que es jengibre, con todo lo que es muchas veces la cúrcuma,
La cúrcuma es fabulosa para todo lo que es antiviral, antibacterial, antiinflamatorio, pero hay personas que no tienen tolerancia. Entonces siempre es muy bueno empezar con cantidades mínimas e ir como prestando atención a las reacciones del cuerpo. Y a veces hay reacciones que no son contraproducentes, pero sí que es una pequeña crisis curativa, pero que a su vez nosotros vamos a ir como evaluando si es que eso es apropiado o correcto para nosotros. Yo siempre digo, y siempre le digo a mi hijo, cuando algo te da como una sensación de paz, de tranquilidad, de equilibrio, en ese caso sabes que es bueno, pero cuando hay algo que te deja como nervioso, que no, que te da desconfianza, en ese caso hay que honrar esa intuición, ¿no? Entonces, bueno, ahora me dicen tintura madre para mascotas. Eso también es un caso muy individual. Se hacen, por ejemplo, hay mascotas que tienen problemas de riñones y se le puede, muchas veces le dan el diente de león o a veces hay mascotas que se le da manzanilla o palo de arco, pero también eso siempre es bueno trabajar junto con el veterinario en el caso de saber qué otro tipo de cosas, o bueno, con el biomagnetismo de hacer un rastreo. Siempre es importante nosotros que tenemos la ventaja de poder aplicar la kinesiología, yo creo que es lo más importante antes de usar cualquier producto, cualquier tintura, cualquier vitamina, cualquier remedio, sostener ese producto y bueno, preguntarle al cuerpo si el cuerpo realmente está de acuerdo que ese producto es bueno para nosotros. Y bueno, y honrar eso, puede ser un producto que alguien venga y te diga, ay, este producto es fabuloso, me curó, me hizo esto, lo otro, pero para tu cuerpo no es bueno. Entonces, es muy importante tener hoy en día de que estamos siendo bombardeados con marketing por todos lados, que nos quieren vender la ilusión en un frasco por todos lados. Es muy importante ir hacia adentro, ¿no? Y saber conectarse con esa sabiduría infinita que tenemos cada uno de nosotros y saber que, bueno, que es muy importante saber que más allá de que nos digan que es fabuloso, que sea bueno para nosotros o para ese momento específico de nuestra vida, porque muchas veces nosotros podemos estar, por ejemplo, desintoxicando nuestro cuerpo y en ese momento ese producto no nos hace bien, esa tintura, ese té, pero después que estamos bien y que pasamos ese proceso, sí lo podemos tolerar. Entonces, siempre es muy importante, yo creo que es informarnos, que es lo más importante porque, como decimos, la verdad nos hará libres y saber siempre bueno, de saber si eso resuena con nosotros o no, ¿no? Bueno, voy a seguir así, no me, no me falta mucho y después les puedo mostrar un poquito. Bueno, volvemos a lo que es la decocción. La decocción, habíamos dicho que se realiza en una... Sí, perdón, que vi ahora. En personas con insuficiencia renal hay que tener muchísimo cuidado, principalmente porque hay muchas plantas que son tóxicas y bueno, y básicamente la insuficiencia renal es muy importante a considerar. En mi caso personal, mi mamá tenía insuficiencia renal. La operaron y sus riñones no estaban funcionando. Tenía una creatinina de 9.0 y el doctor me dijo que le tenían que hacer diálisis. Pero como había estado con muchísimos antibióticos y había estado con el cuerpo muy intoxicado por todas las anestesias porque le habían tenido que poner 4 stents en su corazón, yo le dije al doctor, le dije, si usted la empieza a dializar, mi mamá no va a sobrevivir porque ella está muy delicada. Le dije, dele un periodo a su cuerpo a que se rehabilite. Y bueno, en ese periodo mi mamá tomaba té de manzanilla para ayudar a los riñones y eh, básicamente el doctor no lo podía creer porque la creatinina le bajó de 9.0 a 2. Entonces no tuvieron que dializarla nunca. Y mi mamá tenía 84 años en esa época y bueno, vivió hasta los 91. Entonces siempre hay que escuchar, hay que saber y hay que dejarnos guiar por esa intuición que bueno, que
que yo siempre digo que dependiendo de lo que cada uno crea, Dios sabe de cada cosa y en ese caso, bueno, Él puede hacer los milagros a través de las personas o de las cosas, ¿no? Pero bueno, en ese caso, sí, siempre hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo yo decía que cuando la persona dice no, voy a iniciar un tratamiento de desparasitación o voy a usar una planta que sea un poco más vermifuga o antihelmíntica, en ese caso sí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces todo se filtra o por el riñón o por el hígado. Entonces, hasta con los medicamentos convencionales, como es un Advil para el dolor, en ese momento también tenemos que tener cuidado porque nuestros riñones son el filtro. Y bueno, y también en la parte emocional tenemos que ver por qué los riñones están en ese estado, qué emoción de tristeza, de falta de conexión con la vida nos está llevando a tener esa insuficiencia, ¿no? Bueno, después en la decocción lo que vamos a hacer es agregar, por ejemplo, 30 gramos de hierbas por cada medio litro de agua, 500 mililitros. Y también es posible si podemos usar contenedores de agua, de vidrio o de cerámica, nunca de aluminio, por lo mismo que el aluminio se activa con el calor, de la misma manera que a veces hay personas que tienen problemas de tiroides y es porque tienen amalgamas de mercurio en la boca y cada vez que toman algo caliente, eso va soltando determinados gases que va afectando la tiroides también. Entonces, es muy importante que nos hagamos limpieza de metales pesados, ¿no? Con las cosas apropiadas, pero que eventualmente podamos ir eliminando esas cosas de nuestro cuerpo. El doctor Mena les puede pasar los protocolos. Bueno, la decocción se deja hervir por 10 o 15 minutos y se puede colar y refrigerar por un máximo de 3 días. Más de 3 días ya pierde las propiedades y el sabor de fresco, entonces es aconsejable hacerlo fresquito, tomar. Tenemos que aprender también cómo vamos a recolectar las hierbas en un clima seco o húmedo, ¿no? Entonces, si tenemos un clima seco, lo ideal es por la mañana después que desaparece el rocío, ¿no? Vieron que muchas veces nos levantamos y hay ese rocío hermoso y bueno, esas gotitas que, bueno, que nos hacen decir, vamos a dejar que pase esa fase y ahí recogemos las hojas. Las hojas se juntan cuando están maduras, justo antes de que aparezcan las florcitas para tener mejor concentración de los nutrientes. Y las florcitas se pueden recolectar cuando están por abrir los brotecitos, como están esas flores preciosas. Los tallos, lo ideal es recolectarlos en otoño, porque al no tener las hojas es más concentrado, digamos, todas las propiedades. Y las raíces las tenemos que recolectar, si es posible, antes de que florezca la planta. A veces nosotros las vamos a comprar a un lugar y bueno, no tenemos cómo saber cómo fueron recolectadas. Por eso siempre es importante, digamos, si tenemos la opción de comprarlos a alguna persona que bueno, que saben que tiene su propio lugar y que tiene ese cariño y ese amor de estar en ese contacto con la tierra, bueno, siempre es más fácil que comprarlo en una que capaz que viene de cualquier lugar, ¿no? Entonces también en eso hay que tener un poco de cuidado y yo siempre digo ayudar a los negocios tradicionales, ¿no? Esos negocios que a veces son de familia o que a veces son de personas muy queridas que realmente tienen el amor y el respeto por la tierra, ¿no? Entonces, bueno, las cortezas hay que juntarlas en la primavera, antes de que comience la época que florecen y después que las hojitas se han caído. Hay que separar y tirar siempre toda materia en descomposición, porque siempre tienen hongos o siempre tienen cositas y bueno, eso nos afectaría, digamos, la parte de la tintura estéril. Y las hierbas las podemos secar en un cuarto seco y limpio, que no tenga moho ni polvo y que no sea ni muy frío ni muy caliente. Hay que protegerlas del moho, entonces muchas veces si las dejamos quietas en una posición, el moho se forma. Entonces hay que darlas vuelta ocasionalmente
o también hay que colgarlas para que se sequen igual por igual. O como muestra la figura, también se pueden usar en esos paneles que son con una red que permite el aire circular. Y bueno, hay personas que también las usan en deshidratadores porque la quieren más rápido, ¿no? Pero bueno, las hojas aromáticas se secan a la sombra y luego se secan al sol para prevenir hongos, y las que no son aromáticas es mejor secarlas en un lugar fresco y seco, ¿no? Que sea un ambiente que no tenga humedad, básicamente. La fuerza de las flores también es importante porque se puede medir por la intensidad de su color. Entonces, si vemos que un color es bien vivo, hermoso y vibrante, sabemos que ahí las tenemos que secar rápidamente para que mantengan ese color y esas propiedades, ¿no? Como por ejemplo el té de hibisco, que tiene un color hermoso, la bugambilia, que es una planta hermosa de un color intenso, el rosado fuerte. Se llama Santa Rita en español, y bueno, se usa mucho también las propiedades del té para los dolores de cabeza y para combatir infecciones virales. Hay que tener cuidados especiales con las que tienen aceites volátiles, porque ahí se separan las flores en un papel blanco y se pueden colgar en un cuarto ventilado, ¿no? Y una vez que están secas, las mantenemos en un lugar seco. Las hierbas pueden durar por un largo tiempo. Se pueden guardar en bolsitas marrones o en frascos de vidrio que sean herméticamente cerrados y previamente esterilizados, ¿no? Y bueno, la naturaleza siempre nos brinda todos sus tesoros para poder ayudarnos a mantener un equilibrio en nuestra salud, pero siempre hay que tener ciertas precauciones con el uso de las plantas para evitar efectos no deseados. Las personas tienen varias reacciones variadas, pero siempre es bueno consultar a un profesional de la salud para encontrar las dosis correctas de acuerdo a las necesidades de cada individuo, ¿no? Y bueno, siempre tener las precauciones con los niños, con los ancianos, con las personas que tengan presión alta, que es lo que estábamos hablando, o también problemas nerviosos, principalmente las que están tomando medicinas para la depresión o para, bueno, para el sistema nervioso, porque algunas hierbas pueden tener toxicidad o generar efectos contrarios a los que esperábamos. Entonces, en ese caso es muy importante, no es como cuando vamos a la cocina y decimos, bueno, coloco espinaca o coloco, sabemos que no nos va a afectar, obviamente, tal vez nos aumente un poco la coagulación de la sangre por la vitamina K que tiene la espinaca, pero no va a ser un efecto colateral fuerte, ¿no? En caso de las hierbas sí las tenemos que saber usar con precaución. Y bueno, el uso de las hierbas es infinito, porque la naturaleza es también, ¿no? Como infinita la cantidad de hierbas que hay. Hay vermifugas y antihelmínticas que ayudan a eliminar parásitos y hongos. Y bueno, así mejora nuestra salud al no tener esos microorganismos que nos están drenando y consumiendo nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, el ajo, el ajenjo, el apacho y el black walnut se llama, también nos ayuda mucho a eliminar esos microorganismos no deseados, ¿no? Y bueno, también tenemos otras hierbas que son antipiréticas, que regulan la temperatura corporal, la alfalfa, los limones, la hierba del pollo, el regaliz. Tenemos purificadoras de la sangre. eh, las, las plantas promueven, por ejemplo, la limpieza de nuestra sangre, es el ajo, la bardana es excelente. Mi mamá siempre me contaba una historia que cuando ella era chiquita no existían los antibióticos y ella pisó un clavo y se le infectó el pie y su papá le envolvió el pie en la hoja de bardana y se curó. Entonces siempre hablaba de de la bardana milagros. Y bueno, la equinacia también, el clavo, el chantén, y muchas otras, ¿no? Que se nos va el tiempo para ir nombrándolas. Pero bueno, hay hierbas que también tienen propiedades antibióticas, como el apacho o ese palo de arco que les mostré, o la equinacia, el ajo o la cebolla roja. Y tenemos también que ir aprendiendo todas las características de cada una, ¿no? Que en una medida que te vas adentrando y que te va gustando, es como bueno, sentir eso, ¿no? Que es entrar en otro mundo, ¿no? Prestar atención a cada lindo regalo que la naturaleza nos da. Y yo siempre digo
bueno, que cada planta, cada hierba es un regalo muy hermoso, que vivimos en una época donde los diferentes sistemas están haciendo que el ser humano pierda su conexión con la tierra, ¿no? Los niños ya no juegan tanto afuera, pasan horas frente a una computadora, viendo paisajes virtuales, pero no tienen la verdadera experiencia de lo que es sentir la belleza del aroma de una flor o del olor a tierra mojada en un día de lluvia, ¿no? Y bueno, nosotros nos acostumbramos tanto a las cosas cotidianas que a veces nos olvidamos de apreciar todos esos regalos que la naturaleza nos ofrece. Y así vamos perdiendo el equilibrio y nuestra salud, porque muchas veces, bueno, comemos comidas sintéticas llenas de pesticidas, y en el nombre de la comodidad y la practicidad nos van enfermando poco a poco. Entonces, así como nuestra querida tierra se enferma con tanto plástico, con pesticidas químicos, yo ahora salí y el vecino estaba bañando el jardín con pesticidas y yo digo, la gente no piensa que las abejas las estamos matando y bueno, las abejas y las mariposas son las responsables de que nosotros tengamos fruta y que puedan polinizar y que podamos nosotros tomar un café, comer una naranja. Entonces, hay mucha gente que quiere tener el jardín hermoso, pero no se da cuenta que estamos destruyendo nuestro planeta, ¿no? Con esa perfección tan que nos vende la imagen de que el jardín tiene que estar impecable, perfecto, y bueno, estamos destruyendo nuestra tierra y también nos estamos enfermando nosotros, porque esa comida con pesticidas nosotros la vamos a comer, ese plástico que tiramos al mar nosotros lo vamos a comer con los pescados. Entonces, los pesticidas nos destruyen las comidas, nuestro cuerpo se enferma, nuestra sangre se ensucia y a veces nos damos cuenta que estamos viviendo por vivir. Entonces, tenemos que entender que tenemos un planeta hermoso que está ahí afuera, esperando a que nos despertemos de este sueño de querer buscar afuera y con cosas externas la felicidad y la salud perfectas que está dentro de nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces yo siempre digo que el amor incondicional que todas las plantas nos brindan es el mismo amor incondicional del Creador y está a nuestro alcance solamente con una decisión. Entonces yo los invito a que hoy nos conectemos con ese amor, que esa herencia hermosa que nos dejaron con tanto cariño nuestros antepasados, que podamos volver a esa naturaleza hermosa que nos brinda libremente tanto, ¿no? Y bueno, la tenemos que cuidar porque solo tenemos un planeta y tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque solo tenemos uno. Entonces, yo siempre digo que tenemos que tener la integridad de luchar por lo que es correcto para que nuestras generaciones futuras puedan heredar un planeta sano, ¿no? Y, y bueno, saber que nuestras elecciones marcan el futuro que nuestros hijos van a heredar. Y también es nuestra responsabilidad dejarles un planeta limpio y lleno de amor. Entonces, les agradezco por esta noche, les agradezco por haber escuchado y bueno, los invito a que se conecten con ese amor incondicional y que podamos desde el corazón direccionar a cada cosa que hagamos, a cada cosa que preparemos, a cada persona que nos crucemos, enviar ese amor, ¿no? Y poder sanar así el planeta y sanar nuestros corazones y nuestros cuerpos. Y bueno, y saber que con el amor todo es posible, ¿no? En un planeta donde nos meten el miedo por todos lados, saber que si nos conectamos con ese amor, vamos a llenar el planeta de luz. Así que bueno, les quiero agradecer mucho y les voy a mostrar ahora, si encuentro la cámara, me esperan un segundito. Les voy Te a queremos mostrar ver. un poquito. Anda, Sí, ¿me escuchan? sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ay, yo tampoco, pero bueno, ahora sí, pero lo que no sé es cómo dar vuelta para mostrarles los preparados, ¿no? Bueno, a ver si se ven ahí. Bueno, hablando de la naturaleza hermosa, miren esas flores hermosas con esos colores vibrantes que las compré para ustedes hoy, para poder realmente apreciar esa belleza natural. Y bueno, acá tenemos como, no sé si ustedes pueden ver bien, sí, estos Sí. serían las hojitas de orégano. Esta planta se llama quiebrapiedra, que se usa mucho para la parte de los riñones. Esta es la tintura, la caléndula, las flores de la caléndula que se hacen tinturas faciales y también infusiones. Esta es la bardana. La bardana es una raíz
es también, en inglés hay una que se llama horseradish, que es como si fuera la bardana y es un purificador de la sangre. Y bueno, lo que sí se puede hacer es etiquetar todo, guardarlos en contenedores así, y pueden usar estos contenedores y yo lo que hago es colocarlos en bolsitas, ¿no? De papel oscuro. Y también cuando se va a hacer el colado, se puede colar con con filtro de café o se puede comprar una cosa que se llama, es como para colar cuando se hace la leche de almendra, ¿no? Y bueno, yo coloco la vodka acá en una botella y tengo aguas diferentes, ¿no? Destiladas o bueno, aguas minerales y de esa manera se puede ir como preparando las diferentes tinturas y bueno, hay que hablar las diferentes infusiones también, ¿no? Así que bueno, espero les haya gustado. Disculpen que fue mucho hablar y mucha información, pero bueno, quería compartirles todo en un segmento y me faltan muchas cosas bueno, de las propiedades de cada planta, de todo, pero eso después con tiempo lo podemos hacer nuevamente. Lo que sí les quiero agradecer por el trabajo de cada uno de ustedes, bueno, que están siempre tomándose el tiempo de aprender más, de seguir juntos, ¿no? Investigando del biomagnetismo, bueno, de tanta información tan hermosa que es para ayudarnos entre todos, ¿no? Y saber que entre todos sí podemos realmente hacer eso, ¿no? De tener un mundo mejor y de dejar un planeta más lleno de amor. Entonces, bueno, los quiero felicitar y Preguntan qué sugieres para la memoria. la memoria al palo de arco. Es fabuloso, porque muchas veces los problemas de memoria surgen cuando hay un exceso de hongo, básicamente. Yo tuve la experiencia con mi mamá que cuando le hicieron esa cirugía, mi mamá quedó sin conocerme. No me conocía, no conocía a mi hijo, perdió la memoria completamente porque le dieron demasiados antibióticos. ¿Y qué pasa? Hoy en día estamos expuestos a muchísimos antibióticos porque en la comida, en el pollo tiene antibióticos, la carne tiene antibióticos, le ponen antibióticos a todo y estamos creando resistencia a los antibióticos, entonces también estamos creando una superpoblación del hongo cándida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros equilibramos nuestra flora intestinal y podemos sellar el intestino, que no sea un intestino permeable, básicamente vamos a entrar, digamos, en ese equilibrio. Y bueno, mi mamá volvió a conocernos, a actuar normalmente y ya te digo, vivió hasta los 91 años cuando el médico me había dicho que se iba a morir a los 84 y me mandó a hacer los arreglos de su funeral. Entonces siempre hay que tener esperanza, siempre hay que entender, pero siempre hay que entender por qué está pasando algo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está generando miedo? ¿Qué es lo que nos está generando estrés? ¿Qué emoción está atrás de una patología o qué emoción está atrás de un síntoma, básicamente, ¿no? Entonces siempre es importante como ir a la raíz, como de vuelta volvernos a conocer, como entender que a veces tenemos un síntoma o tenemos una enfermedad y no es algo malo, sino una oportunidad para nosotros redireccionarnos nuestra vida, ¿no? Sabemos que a veces vamos viviendo por vivir o vamos viviendo como autómatas y bueno, y muchas veces hay cosas que nos traen de vuelta a esa realidad y a esa verdad. Están hablando del aceite de romero, es muy bueno también, para la memoria también el ajo es muy bueno, el aceite de coco es excelente, porque también ayuda con ayuda a eliminar, ¿no? Básicamente el hongo cándida. Y, y bueno, y pienso que la aromaterapia también, el aceite de menta ayuda a la concentración. Muchas veces hay aceites esenciales que, por ejemplo, cuando los chicos tienen que estudiar o nosotros que tenemos que estudiar o preparar un tema, el aceite de peppermint nos ayuda.
Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con los animalitos, con los aceites esenciales, porque mucha gente usa difusores y les hace mal a los gatitos y a los perritos. Entonces, en ese caso, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el aceite de eucaliptus, no colocarlo porque los animalitos no lo toleran. Entonces, en ese caso se puede aplicar, digamos, tópicamente, sin necesidad de estarlo poniendo en el ambiente. Así. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Realmente quedamos impresionados. Excelente tu disertación y también agradezco a todos quienes han participado. Visítennos todos los jueves. Nos reunimos, todos están invitados a la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, que compartimos información acerca de los pares biomagnéticos y otro tipo de informaciones. Así que muchísimas gracias. Gustavo, ¿tienes algo que añadir, por favor? Gracias a todos, qué lindo. Sí, bueno, parece que Gustavo no está. En todo caso, buenas noches a todos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que Bueno, tengan muchísimas un gracias a bonito todos. fin de La semana. verdad, les mando todo mi amor, con mucho agradecimiento y deseándoles que tengan un hermoso comienzo de mes y que sigan trayendo cada uno, aportando todos esos testimonios tan hermosos bueno, de este camino que vamos caminando todos juntos. Un abrazo grande Muchísimas gracias. Muchas gracias. a Chao. ustedes. Buenas noches a todos. Chao.